El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz. Entrevistas a Stalin y Hitler, semejanzas y diferencias. A lo largo del siglo XX, pocos nombres evocan tanto horror, fascinación y debate como Joseph Stalin y Adolf Hitler. Ambos encarnaron formas extremas de totalitarismo, dañaron gravemente el destino de millones de personas y dejaron una huella indeleble en la historia contemporánea. Con motivo de mis obras Entrevista a Stalin, Colima, 2024, y La lógica del mal, Entrevista a Hitler, Lid, 2026, esbozo una comparación que contrasta sus trayectorias y profundiza en la naturaleza del mal que representaron. Ambos encarnaron formas extremas de totalitarismo, dañaron gravemente el destino de millones de personas y dejaron una huella indeleble en la historia contemporánea. Contexto y enfoque de las obras. Mis dos obras se inscriben en un género híbrido, la entrevista ficticia como herramienta de análisis histórico y psicológico. Este recurso permite adentrarse en la mentalidad de los dictadores, reconstruyendo sus razonamientos, motivaciones y justificaciones. Más allá de una simple narración biográfica, planteo un ejercicio de interpretación ética y filosófica de sus estilos de management. En Entrevista a Stalin, me centro en la lógica del poder absoluto, el pragmatismo frío y la consolidación de un sistema basado en el control férreo del Estado. Por su parte, la lógica del mal. Entrevista a Hitler explora el componente ideológico, emocional e irracional del nazismo, poniendo el foco en la construcción de un enemigo y la obsesión racial. Más allá de una simple narración biográfica, planteo un ejercicio de interpretación ética y filosófica de sus estilos de management. Orígenes y formación ideológica. Una primera diferencia clave entre Stalin y Hitler radica en sus orígenes y procesos de formación. Ambos, por cierto, se erigieron en dictadores de países que no eran los suyos. Stalin, nacido en Georgia, creció en un entorno humilde y violento, y encontró en el marxismo una vía de ascenso social y de estructuración intelectual. Su adhesión al leninismo fue estratégica, gélida, inmisericorde y disciplinada, lo que le permitió escalar posiciones dentro del Partido Comunista. Hitler, nacido en la frontera austríaca, atravesó una juventud marcada por el fracaso, también en su aspiración de convertirse en artista. Su ideología no se basó en un sistema filosófico riguroso, sino en una amalgama de nacionalismo extremo, socialismo, antisemitismo y teorías conspiranoicas. Mientras Stalin operaba dentro de una tradición ideológica definida, Hitler construyó un método doctrinal caótico y emocional, ambos inicuos e inclementes. La diferencia inicial condicionó sus estilos de gobierno. Stalin aparece como un táctico calculador despiadado, mientras que Hitler se presenta como un agitador carismático. Uno y otro dominados por monstruosas obsesiones. El ejercicio del poder. Los dos alcanzaron el poder en contextos de crisis, pero sus métodos presentan matices significativos. Stalin consolidó su sangriento dominio a través de una compleja red burocrática y una política reglada de purgas. Su intervención era silenciosa, cimentada en el miedo. La maquinaria estatal soviética se convirtió en un instrumento de represión masiva, donde el individuo quedaba completamente subordinado. Hitler se apalancó en la propaganda y la movilización. Su régimen se erigía en una conexión emocional con el pueblo alemán, alimentada por discursos incendiarios y una narrativa de victimización nacional. También recurrió a un inmisericorde terror, especialmente a través de las SS y la Gestapo. Stalin justificó sus acciones como imprescindibles para la supervivencia del Estado. Hitler, como parte de una misión casi mística. Esta divergencia revela dos formas distintas de racionalizar el mal, una instrumental y otra ideológica.
La lógica del mal. Uno de los aportes más interesantes de ambas obras es la exploración de la lógica del mal. En el caso de Stalin, el horror se presenta como fruto del utilitarismo extremo. Todo está permitido si contribuye a la consolidación del poder y al avance del proyecto comunista. Cualquier atisbo ético o meramente humanitario queda subordinada a la eficacia política. Lo único relevante para Stalin es Stalin. En Hitler, el espanto acopia, si cabe, una dimensión más absoluta. Su antisemitismo es un fin en sí mismo. La eliminación de los judíos y otros grupos considerados inferiores se convierte en uno de los ejes centrales de su ideología. El mal se justifica por una supuesta necesidad histórica y biológica. Lo único relevante para Hitler es Hitler. A través del formato de entrevista, pongo en evidencia los contrastes sin necesidad de emitir juicios explícitos. Sus discursos revelan la profundidad de la deshumanización en ambos entornos. Relación con la verdad y la propaganda. Otro aspecto significativo es la hilación de ambos líderes con la verdad. Stalin manipulaba la información de manera metodológica, reescribiendo la historia y eliminando cualquier oposición. La verdad oficial era la única permitida, y cualquier desviación era castigada severamente. Hitler también recurrió a la manipulación. Qué bien lo ha estudiado Viktor Klemperer en La lengua del Tercer Reich. Su enfoque estaba más orientado a la persuasión emocional. La propaganda nazi construía una narrativa alternativa basada en mitos y símbolos. El régimen nazi fue más innovador en el uso de los medios de comunicación, como bien explica Enrique Sueiro en el epílogo de La lógica del mal. Stalin responde con frialdad y precisión, mientras que Hitler se expresa con vehemencia y retórica apasionada. Lo desmenuzo en Camaradas, de Lenin a hoy, Lid, 2017, y en El Management del Tercer Reich, Lid, 2014. El papel del desasosiego. El miedo fue un instrumento central en ambos regímenes. Stalin instauró un clima de pánico constante, donde sobre todo los altos miembros del partido vivían bajo la amenaza de ser purgados. La ansiedad era invisible y omnipresente. Hitler combinó el terror con el entusiasmo colectivo. Muchos alemanes apoyaron activamente el régimen, al menos en sus primeras etapas. La turbación coexistía con la adhesión ideológica. Stalin instauró un clima de pánico constante. Mientras el stalinismo se sostuvo en la coerción, el nazismo logró, durante un tiempo, movilizar el consentimiento. Esta diferencia tiene implicaciones importantes para entender la durabilidad de ambos sistemas. Qué interesante resulta la relectura de Inteligencia política, de Pascual Montañés, para entender la degradación a la que sometieron estos dictadores al poder. Consecuencias históricas. Las consecuencias de ambos regímenes fueron devastadoras. Millones murieron como resultado de su gestión, sea en campos de concentración, ejecuciones masivas o hambrunas inducidas. El tipo de violencia difiere. El stalinismo se caracterizó por una agresividad difusa, extensiva y prolongada, mientras que el nazismo culminó en el Holocausto, un intento de exterminio. En mis obras invito al lector a reflexionar sobre las condiciones que los hicieron posibles. La banalidad del mal, la obediencia ciega y la deshumanización son recurrentes. Reflexión final. El análisis comparativo de Stalin y Hitler ofrece una perspectiva rica y matizada sobre dos de los regímenes más nefastos de la historia. Ambos comparten una característica fundamental: la capacidad de convertir ideas en instrumentos de destrucción masiva. Estas obras sirven como ejercicio intelectual y como advertencia. Comprender la lógica del mal es esencial para prevenir su repetición. En un mundo donde las tensiones políticas y sociales siguen presentes, el estudio de Stalin y Hitler sigue siendo relevante. Hoy pululan otros psicópatas por las cancillerías que han asumido muchas de sus patologías psiquiátricas, aunque solo en algunos casos estallen en asesinatos a la luz del día.
Al cabo, acerco al lector a la mente de estos tiranos sin caer en la simplificación. El mal no siempre se presenta de forma evidente y su comprensión requiere un análisis riguroso y constante. La comparación entre Stalin y Hitler es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la responsabilidad individual y los límites de la moral en contextos extremos. No olvidemos que la técnica cinética siempre se torna perversa. El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz.